Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tere González. Les doy la bienvenida al Museo Virtual. Daremos un recorrido y hablaremos sobre la educación del siglo XVII. Mis compañeras Rocío y Fernanda me ayudarán a dar este espectacular tour virtual y hablaremos sobre los secretos de esta época. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Arciniega. La periodización de la educación comienza en el siglo XVII. Después de las cruzadas, el comercio con Oriente aumentó y con este surgieron una serie de poblados que funcionaron como centros comerciales que tras su rápido crecimiento se convirtieron en ciudades. De modo que para los siglos XVII y XVIII, el rey se convirtió en el mandatario absoluto de su reino. Hola, mi nombre es Fernanda y como bien explicó Rocío, dentro de este siglo surgió la Ilustración y se le conoce como una corriente intelectual en la cual consiste en una lucha contra la fe. La Ilustración puso a la razón en el centro, en lugar de ser el hombre como el humanismo, dando preferencia a la observación y a la ciencia, en vez de a fe y a la Biblia. En ese siglo se publicaron también unas obras que antecedieron a los enciclopedistas franceses, ya que la literatura también aportó una serie de ideas en torno a la educación. Por un lado, en Robinson, en 1719, el inglés Daniel, la habilidad de Crusoe para construir una vivienda y los utensilios necesarios en la isla desierta. Se debe que cuando vivían en Inglaterra estudió matemáticas, geometría y toda una serie de conocimientos que le permitían sobrevivir incluso sin la tecnología. La Enciclopedia de las Artes y de los Oficios trata y al mismo tiempo plasma un esfuerzo por clasificar y juntar en una misma obra las áreas del conocimiento acumulado por la humanidad. Podría decirse una especie de Biblia laica de la razón ilustrada. Diderot decía: quien tiene solamente la geometría intelectual es más bien un hombre inepto, y un artesano que tiene solamente la geometría experimental es un obrero bastante limitado. Sobre ciertos problemas estoy seguro de que es imposible obtener algo satisfactorio de dos geometrías separadas. Hagamos, pues, justicia a los artesanos. Las artes liberales han sido exaltadas bastante por sí mismas. Podríamos ahora alzar la voz para celebrar las artes mecánicas. ¿Ustedes saben qué aportó Rousseau en la pedagogía? Pues no me lo van a creer. Fue quien revolucionó la pedagogía incluso más que Comenio. Su aportación consistió en proponer una aproximación antropológica a la pedagogía, es decir, tomar un centro de enseñanza a las características del estudiante en vez de concentrarse en una transmisión directa del saber. En su obra Emilio, en 1762, Rousseau propone un nuevo acercamiento pedagógico para la enseñanza infantil. ¿Saben de qué trata y quiénes promovieron la enseñanza mutua? La enseñanza mutua la promovieron los ingleses Andrew Bell y Joseph Lancaster. Y esta enseñanza trata de que los maestros aprovechaban el talento de los estudiantes más destacados de su clase, quienes le ayudarían a monitorear el trabajo en equipos de la clase. La organización es un tanto militarizada y depende mucho de los monitores, que al ser los propios alumnos, la efectividad del modelo pedagógico dependerá de la capacidad del alumno monitor en vez del maestro. A continuación, les presentamos la historia de algunos personajes importantes, los cuales hicieron aportaciones muy importantes en este periodo. Juan Vives nació el 6 de marzo de 1492 en Valencia, España, pero residió la mayor parte de su vida en Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Fue educado por maestros como Jerónimo de Amiguet de Tortosa y Daniel. Ingresó a Sorbona, donde cursó estudios de teología y filosofía. En 1518 escribió su primera obra filosófica, De Initis Selectis Aladibus Philosophia. En el año 1519 fue profesor de la Universidad de Lovaina. Sus obras fueron varias, en las cuales tuvieron un gran reconocimiento en el mundo. Sus obras fueron Opuscula Varia, Adversus,
de Europa, Dicis, de Concordia, del Pacification, Disciplinis Libri, de Anima, de Europea, 561 y falleció en 1626. Fue un filósofo y político inglés. Estudió en el Trinity College de Cambridge y en 1576 ingresó en el Gray's Inn de Londres para estudiar leyes, aunque pocos meses después marchó a Francia como miembro de una misión diplomática. En 1582 empezó a ejercer la abogacía y fue magistrado 4 años más tarde. Durante toda su carrera persiguió una reforma coherente de las leyes y el mantenimiento del Parlamento y los tribunales a salvo de las incursiones arbitrarias de los gobernantes. Pero, sobre todo, su objetivo era sobre la reforma del saber. Francis Bacon sometió todas las ramas del saber humano aceptadas en su tiempo a revisión, clasificándolas de acuerdo con la facultad de la mente a la que pertenecían. Francis Bacon consideró que la verdad solo puede ser alcanzada a través de la experiencia y el razonamiento inductivo. De acuerdo con el método que dio una exposición incompleta a Novum Organum en 1626, Bacon es considerado el primer representante del empirismo inglés, corriente filosófica que postula la experiencia como fuente de todo conocimiento y que tendría un amplio conocimiento y desarrollo en la obra de Jung y George Berkeley y David Hume. Yo les hablaré acerca de Wolfgang Reich. Wolfgang Reich fue un educador alemán nacido el 18 de octubre de 1571 en Oslo. Reich se educó en la Universidad de Rostock. Su sistema de educación estaba basado en la filosofía de Francis Bacon, cuyo principal principio consistía en pasar de las cosas a los hombres, de lo particular a lo general y de la lengua materna a las lenguas extranjeras. Con Reich, la idea de la dialéctica como doctrina de la enseñanza alcanza claros perfiles. En 1612 presentó un plan de reforma educativa que consiste en 3 puntos. El punto número 1, o como punto número 1, tenemos la fundación de nuevas escuelas con nuevos métodos que permite aprender con rapidez lenguas modernas y lenguas muertas. Como punto número 2, para consolidar la unificación de Alemania, establece una lengua común de un solo gobierno y una misma religión. Y como punto número 3, establece una escuela popular donde se enseñe ciencias y oficios manuales en lengua materna. Bueno, yo voy a hablarles sobre Juan Amos Comenius. Él nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia, región de la actual República Checa. Considerado el fundador de la pedagogía moderna, él era el menor de 5 hijos y el único varón de una familia de granjeros acaudalada. Sus padres pertenecían a la Unión de Hermanos Moravos. Después de completar sus estudios en Alemania, volvió a su país natal. A la edad de 24 años fue ordenado sacerdote de la Unión de Hermanos Moravos. En 1618, Comenius fue colocado al frente de la pequeña parroquia de Fulnek, ciudad situada a unos 240 kilómetros al este de Praga. No obstante, al poco tiempo se sintió descontento con los métodos inadecuados de la enseñanza y con buena razón. El sistema escolar de la época se encontraba en un estado deplorable. Su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. Decía que los niños no se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Asimismo, propugnó el uso de la lengua materna durante los primeros años de escolaridad en lugar de latín. Sin embargo, la educación no debía confiarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del individuo. Comenius escribió que el estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera que la escuela fuera auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida. También
opinaba que la escuela debía concentrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y la espiritual. Esto sería todo de nuestra parte. Nos vemos en un siguiente tour virtual.